Todos, ¿cómo están? Bueno, ¿quién ha tenido en sus manos una chocolatera con molinillo, donde la leche te tocaba quedar viéndote para que no se te derramara? Y si se te derramaba, hasta ahí llegó el momento mágico. Y si no se te derramaba, empiece a batir, para que eso quede bien espumoso, saque músculo. ¿Qué hicimos? La chocotera es un electrodoméstico, un producto que desarrollamos en un proceso de innovación abierta con la Nacional de Chocolates. ¿Qué es lo que hace? Preparar un delicioso chocolate espumoso en solo 2 pasos. Agrega los ingredientes, leche al que le guste la leche o agua, porque no hay ningún inconveniente con el agua, la pastilla de chocolate Corona y oprima un botón. Es un proceso de innovación abierta donde nos centramos en el consumidor, un producto intuitivo, ágil, simple. Entonces los invito para que participen en redes y se lo lleven. Y el que no, lo tenemos disponible para que lo compren. Barato, rico, delicioso, para que compartan en familia. Perfecto. Y vamos a regalar uno ya mismo. Y estábamos pensando qué hacer para poder regalarlo. Y pues decidimos premiar a los tempraneros, a los que se inscribieron rápidamente a este evento. Así que vamos a premiar con esa chocotera al primero que se inscribió para Innovation Land 2018. Tengo el nombre aquí, me levanta la mano, me hace señita si está por acá presente. Se llama Jorge Iván Valencia, de Gestión Compañía. ¿Dónde está? ¿Por ahí está? Ah, por ahí está, muy bien. Entonces yo mismo se la voy a llevar, permítame. Muchísimas gracias. Y quedamos entonces con el panel. Aquí está un aplauso para él, por favor. Chocolatico aquí de cuenta de hacer. Gestión compartida. Muchas gracias. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Ahora sí, los dejamos con el panel. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. A Luz Marina, Lucas, Andrés, por estar acá en esta sesión. Vamos a tocar algunos temas que tocan a una cultura innovadora. Y probablemente uno de los consensos más fuertes que hay alrededor de una cultura innovadora es la importancia de la diversidad. Se dice que la diversidad es clave para favorecer una cultura innovadora. Quisiera preguntar a Lucas, que tengo acá a mi derecha, ¿qué tanto se ha instalado ese propósito de la diversidad en ASEP? Bueno, muchas gracias. Te cuento que la diversidad en ASEP es clave y empieza desde su fundador. Hablar de diversidad es muy fácil porque siempre la miramos como desde un punto, cuando uno es el que genera la diversidad, es el que contrata a las personas, pero cuando vos arrancás una compañía hace 78 años con un destornillador en alicate como fue don José María Acevedo, que hoy tiene 99, la diversidad no es una opción sino una realidad, porque la persona que está en esa situación es él. Entonces, cuando arranca a crecer y la organización a crecer, va a un club social y se inscribe y no lo aceptan. Entonces empieza a sentir que la diversidad no funciona como muy bien en esta ciudad y en esta sociedad, y arma un club y hace la primera piscina en una organización para sus empleados. Y cuando eso pasa, la persona de talento humano o recursos humanos, como ahorita nos decían en su momento, le dice: bueno, José, ¿y a qué hora son los horarios? Para los ejecutivos y para los operativos. Y le dice: mañana nos vemos a las 9 de la mañana para inaugurar la piscina. Y en la piscina, en pantaloneta, le dice: ¿cuál es cuál? ¿Vos sabés? Le dice: no, José. Le dice: en pantaloneta somos todos iguales. Y ahí empieza esa historia en ASEP, donde todas las personas son iguales, porque tenemos todas las regiones y empezamos a construir una Colombia desde la costa hasta Pasto, y empiezan a ver ese saborcito. Entonces, para nosotros la diversidad es por defecto, se da por defecto, pero la inclusión sí es por diseño. Y empezamos a entender la inclusión, cómo funciona mejor y cómo la usamos mejor. Y generamos proyectos, digamos ya desde la innovación, proyectos abiertos con personas de otras organizaciones y proyectos adentro con personas de distintas áreas, porque lo más difícil es construir entre los equipos, construir esa cultura multidisciplinaria para que pasen las cosas más rápido. Ahí sí hay agilidad, ahí sí hay consenso, ahí sí se da una riqueza grandísima que nos da la diversidad. Entonces, para nosotros en ASEP la diversidad es clave, la inclusión la estamos aprendiendo a manejar, estamos siendo generadores de experiencia para esos diseños, y así estamos construyendo sociedad, empresa y país. Quisiera hacerte la misma pregunta a Luz Marina. En Sura, ¿qué tanto se ha instalado la diversidad, la preocupación por la diversidad?
La preocupación por la diversidad es un asunto que nace, como lo dices tú, desde el origen mismo de las organizaciones, porque incluso en un país como el nuestro, no hablar de la diversidad es complejo cuando somos un país multicultural, pero territorios cada vez más diversos también desde la forma de pensar, desde la forma de entender el mundo. Cada uno tiene una forma diferente de entender y de acercarse a cualquier realidad. Eso somos, desde cada mirada es que se construye la realidad, y para nosotros está declarado desde las creencias que es como la ruta a seguir permanentemente, creer en la diversidad, y la diversidad es una oportunidad para complementarnos en conocimientos y visiones. Fácil, seguramente no es tan fácil cuando a veces me enfrento cuando me encuentro, porque no es confrontar en el mal sentido de la concepción de la palabra o el entendimiento de la palabra, sino cuando me encuentro con alguien que piensa distinto a mí y me incomoda. Eso a veces no es tan fácil desde la humanidad de cada uno, y ahí el trabajo colaborativo exige que sí tenemos que tener esa capacidad de entender al otro desde esa realidad que mira distinto y que me puede generar oportunidades. La diversidad es un apalancador de oportunidades de innovación y pasa en el día a día. Creo que es difícil de diseñar y la diversidad la haremos así, no, pasa todos los días desde la humanidad de cada uno. Y frente a la inclusión, me parece muy interesante porque por lo general son conceptos que se hablan juntos, diversidad e inclusión. Y en esto de la inclusión, leyendo en la RAE, decía, hay una acepción que me parece la más hermosa, porque pareciera que en la inclusión alguien está afuera y yo lo tengo que traer a mí. Y hay una que dice es conectarme con otro, y creo que a veces lo que nos ha faltado a todos, y es un reto pendiente, una asignatura pendiente como empresas y como sociedad, conectarnos con ese otro diferente. También a veces nos damos un sofisma de distracción frente a que la diversidad es de pensamiento, y es cierto, pero cuando tenemos que hablar de diferencias anatómicas, condiciones raciales, capacidades diferentes, creo que sí que tenemos que hacernos preguntas distintas, y estamos avanzando en esta ruta. Hoy no está, digamos, no podemos decir la tenemos resuelta, pero sí estamos avanzando en esa senda, y ese será un reto permanente, porque mientras haya cambios en el entorno, habrá diversidad por resolver y por ser capaces de entendernos desde esas miradas diferentes. Gracias, Luz Marina. Quisiera también, con Andrés, ustedes tienen la suerte de interactuar con muchas organizaciones del país, muchas de ellas en etapa temprana, tratando de abrirse un espacio con una propuesta de valor. ¿Encuentran ustedes diversidades atractivas dentro de esas organizaciones, o por el contrario advierten que son perfiles muy similares entre ellos? Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a este panel de parte de Impulsa. Muy felices de poder abrir este tipo de conversaciones. Creo que vieron un video, y el video no es nuevo, es un video que nos gusta compartir y en el que también hablamos de esto, Jaime, porque finalmente es un tema que construye desde la mentalidad y cultura. Gracias por la pregunta. Hay una tensión, y voy a excusarme con todos porque finalmente es un discurso que para nosotros se ha vuelto cotidiano, pero poco conversado entre este tipo de ecosistemas, y hay una tensión entre lo subjetivo y lo homogéneo. ¿Por qué respondo de esa manera a tu pregunta? Porque de alguna manera todas estas organizaciones que están en el país representan características subjetivas de las regiones. Hace poco acabamos de llegar de Leticia, de trabajar más de una semana con sectores de emprendimiento en Leticia. Todas esas características culturales que componen las organizaciones de Leticia y del Amazonas son años luz diferentes a las nuestras, eso no hay que leerlo en ningún libro, pero en esa diferencia existen las claves para componer discursos y narrativas de emprendimiento e innovación y de cultura del emprendimiento y la innovación. Entonces nosotros las agregamos al discurso, y quiero hablar poquito de Impulsa en esta pregunta porque nos parece que ahí en esa tensión hay como una especie de seducción de diseñar desde Bogotá y Medellín políticas para el resto del país. Entonces es fácil decir, diseñamos acá, entonces ¿por qué no compartimos? Venga Sura, compártame eso, llevémoslo a Puerto Inírida, que ya no se llama Puerto Inírida, se llama Inírida, llevémoslo a Inírida, llevémoslo a Arauca, ¿por qué no lo que estamos haciendo lo llevamos a Arauca? Entonces uno se siente tentado todo el tiempo a que lo exitoso puede ser trasplantado, y eso siente uno con la cultura a veces, y en las notas ahorita les comparto por qué estoy en desacuerdo con esa idea.
Lo que queremos hacer es coger esas experiencias que son exitosas y mantenerlas desde el punto de vista inspirador, pero que comulguen con las experiencias de las instituciones locales y regionales. Si conversa Sura, si conversa SEP, si conversa Andy, si conversan todas estas instituciones con lo regional y entienden que ahí están las claves de desarrollo, dejamos de trasplantar desde Bogotá un discurso que pues está muy bien diseñado desde la capital o desde Medellín, pero que no va a calar en ninguna otra tierra de Colombia. Por eso le compro la idea de que hay que sumarle la diferencia, pero eso no es sencillo. Suena súper sencillo que todos acá levanten la mano y digan, nos encanta la diferencia, hasta que le toca vivir en una reunión o en una construcción colectiva a alguien que radicalmente es diferente y que sin querer queriendo vuelve todo personal o vuelve todo laboral y lo mezcla. Y ahí quiero hablar de una cosa antes de terminar y no extenderme. Me gustaría mucho que, no sé quiénes conocen acá el libro que sacó Ray Dalio hace poco de Principios, que lo recomendamos mucho. Ray Dalio de Bridgewater Company, un inversionista de Raca Mandaca, dice algo muy importante respecto a esto: transparencia total. O sea, no existe algo como que construyamos una cultura de la diferencia a partir de buenas intenciones, sino a partir de acciones de diferencia. Y para Ray Dalio, ¿qué son las acciones de diferencia? Aprender a detectar puntos ciegos, seleccionar objetivos correctos a partir de la construcción colectiva y que todo el mundo diga lo que tenga que decir. Y en esa diferencia no va a haber ruido alguno, porque nada va a ser personal en la construcción de una cultura. Y me lamento extenderme, Jaime, en tu respuesta. Ni más faltaba, Andrés. No, muchas gracias. Quisiera retomar el tema, Lucas, en relación con la diversidad. ¿Qué diversidad quisieran ustedes enriquecer en la organización? ¿Quisieran tener más de qué? Bueno, quisiéramos tener más conversaciones, generar más espacios de aprendizaje, sacar las personas de esa zona de confort, llevarlos no a la zona de miedo, sino a esa de aprendizaje donde generen ideas, como ahorita nos lo decía el conferencista anterior, que pasen las cosas de manera distinta. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Generando esos espacios. Hoy, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Mercurio, donde cogimos la estrategia y la bajamos a grupos interdisciplinarios para que trabajen cada uno. Entonces, redarquía. ¿Qué está pasando en la redarquía? Mi jefe en el proyecto es el coordinador de X y yo respondo ante él, ante sus peticiones, y lo que pasa en la organización, cómo crece todo el mundo en esa diversidad, es increíble, es casi milagroso lo que empieza a suceder en la organización. Entonces, ¿qué queremos? Más conversación, más redarquía, vivir ese buca desde la diversidad, porque no es lo mismo la velocidad en Montería que la velocidad en Tauramena, por allá en los llanos. Entonces, ¿cómo entender y movernos de esa manera? Eso nos lo da la riqueza de la diversidad. Entonces, estamos aprendiendo, conociendo mucho más al consumidor, para que la diversidad, que no es solo adentro, sino afuera también, podamos llegar con lo que queremos y dar ese mensaje de ASEP para toda Colombia. Luz Marina, en tu caso, ¿qué diversidad quisieras enriquecer en Sura? Más preguntas. Más preguntas, más observaciones, más conexiones entre todos, con nosotros, entre nosotros, con el entorno, con lo otro, con todo. Yo creo que preguntas, observación para poder preguntar, para poder hacerme preguntas, conexión, y creo que no quedarnos solo haciéndonos preguntas, sino dejarnos tocar por esa observación y esas preguntas para poder generar esas respuestas. Esa es la diversidad que esperamos, diversidad de respuestas, diversidad de respuestas y de preguntas y de observación. Y yo creo que lo otro es enfrentarnos a la cotidianidad como humanos, que lo haremos en el camino, pero si no sabemos hacer las preguntas y tenemos esa capacidad que mencionaba ahorita Andrés de dejarnos incomodar desde las preguntas, pues empezamos a caminar el camino que todos estamos esperando y que siempre la tendremos ahí para seguir vigentes. ¿Tú crees, Andrés, que en el sector público hay camisas de fuerza que limitan la diversidad que ustedes quisieran tener? Qué pregunta tan dura, Jaime, ¿cómo así? Camisas de fuerza que nos limitan a tener diversidad. Pues mira, yo soy de Medellín. Te voy a decir una cosa, desde que yo llegué a vivir a Bogotá a enfrentarme a esta realidad del sector público, porque soy servidor público desde hace unos años, de hace varios años, entendí que hay una diversidad increíble en cada esquina desde Bogotá. Y yo creo que al final del día, creo que me fui a Bogotá buscando diversidad.
Pero cuando tú hablas del sector público, yo encuentro en ese sector público también diversidad, pero también encuentro una saga también anquilosada de servidores tradicionales que están allí esperando que las cosas se hagan. Sería increíble que te dijera que no. O sea, claro que existe gente que no permite la diversidad y claro que hay gente que no es diversa, pero estoy seguro que la hay y yo creo que cada vez más. Tú mismo que has trabajado con nosotros, Lucas que ha trabajado con nosotros también en procesos de innovación abierta, hemos entendido que, y uno ve que hay cosas cada vez más radicalmente diferentes en los proyectos del sector público. Me gustaría que fuera mucho más. Voy a hablar como político y voy a decir como dicen ellos, y es, estamos mejorando, seguramente estamos mejorando, pero debería haber muchísima más diversidad. Y esa diferencia que hay en el sector público hoy es necesaria para ejecutar proyectos de región. Y sigo insistiendo con esto, proyectos que representen a las regiones como son y no como deberían ser desde el escritorio de servidores en cualquier tipo de entidad pública. Muy bien. Varias personas que han pasado por acá, por esta tarima, ponen de presente que la innovación no está en las respuestas tanto como en las preguntas. Y facilitar preguntas en una organización está asociado con una cultura desparpajada, que no haya limitaciones para que las personas puedan decir lo que naturalmente piensan. ¿Por qué debería creer yo que ASEP es una empresa desparpajada? ¿Qué tipo de manifestaciones ves que lleva a pensar acá en ASEP realmente las personas hablan con toda naturalidad? ¿Por qué pensaría eso? Bueno, yo creo que estamos en una transformación y hemos pasado del desparpajo a lo formal, del desparpajo a lo formal, y más que el desparpajo, don José tenía una frase que decía, uno con hambre se vuelve innovador. Entonces de pronto somos desparpajados con hambre de innovación porque la competencia nuestra no da espera y competimos no con empresas sino con países. Entonces si no nos permitimos tener esas conversaciones, esas preguntas abiertas, como lo mostraba ahorita Eli, la chocotera es una conversación desparpajada con una persona nacional de chocolates, sale esta idea y así como las impresoras hoy se venden es para vender tinta, nosotros vendemos chocoteras es para que se consuma chocolate. Entonces eso es lo que está pasando, estamos teniendo conversaciones mucho más ligeras pero mucho más profundas para que pasen las cosas más rápido. Entonces la respuesta es desparpajo con profundidad. Háblame del desparpajo en Sura. Y le estás hablando a la más desparpajada. Sí. No, yo creo que cuando alguien puede ser como es y se siente en la tranquilidad de expresarse frente a quien quiera que esté, no importa el rol o el rango que digamos, por momento casual de la vida le corresponde ejercer, y puede ser como es, expresar lo que está pensando frente a una decisión, creo que ahí hay desparpajo, pero a nosotros lo llamamos irreverencia responsable, nosotros lo llamamos así, que a veces la gente cree irreverencia es grosería, ¿no? O sea, hay un acto de responsabilidad grande, está en la irreverencia, en ser capaz de cuestionar porque quiero ser parte de la transformación de algo, y creo que ahí nosotros lo evidenciamos. Ahora, por muchas condiciones culturales, la misma diversidad lleva a que hay personas que por el solo rango que tú tienes puede sentirse cohibido, pero depende del liderazgo que tenga la organización, que podamos permitir esas conversaciones fluidas e ir quitando esos, digamos, imaginarios que existen desde los rangos o desde el ejercicio de un poder. Entonces el desparpajo se da en la posibilidad de que cada quien pueda ser lo que efectivamente es. Muchas gracias, Luz Marina. El desparpajo en el sector público, ¿eso existe? No, yo no quiero representar al sector público, pero bueno, de alguna manera en este panel lo represento porque Impulsa es una entidad que se rige por la norma de la política pública. Existe y existe mucho. Yo creo que dentro de los equipos de Impulsa existe mucho desparpajo y estamos tratando de desordenar cosas. Y quiero hacer una mención a eso, a un neuropsicólogo portugués que es Antonio Damasio, que decía que ese desparpajo finalmente es un estado anímico, o sea que todas estas cosas son un estado emocional, y ese desparpajo hace parte de la forma en que entendemos la cotidianidad. A veces es difícil entrar a una entidad pública y decirle a un equipo de trabajo,
Oye, ¿qué estás haciendo acá? Son las 8 de la noche. ¿Por qué no estás compartiendo con tu familia? No, es que hay que dejar esto listo porque hay que terminarlo, hay que hacerlo ordenado y perfecto. Entonces hay unos valores que se superponen al desparpajo, son los valores subjetivos de cada persona y cada colaborador. Pero nosotros entendemos que eso hace parte de la cultura de todos nosotros. Somos desparpajados cuando vamos a región y nos enredamos con mentores y entidades regionales para que ocurran cosas geniales y serendipias lindas. Pero como también dice Damasio, y que me gustaría mucho recomendarles el libro que se llama El extraño orden de las cosas, que habla sobre las culturas que están construidas sobre las emociones, y es dejarle de tener miedo a que ocurran cosas emocionalmente dispersas en las organizaciones. Y eso no significa que todo el mundo vibre o viva en la dictadura de la emoción, sino que le saquemos provecho a cómo nos conectamos con las cosas. Y ahí sí vuelvo y digo, no sé si es más fácil hacer que un integrante de una organización se alinee con sus principios o realmente hace una selección de talento realmente exigente de personas que se conecten con ese desparpajo natural, que es un principio que debería estar en las organizaciones innovadoras. Yo creo finalmente, Jaime, que hay que liberar un poquito el tema de la cultura que está como siendo domesticada por valores corporativos. Qué pena que se me salga ahí un poquito lo hippie, pero yo creo que a veces dejamos que la cultura la secuestre en valores corporativos y a veces la cultura es todo lo contrario, y es la forma en que se escapan las cosas de los valores corporativos. Y que eso que pasa más allá de la zona de control corporativo es una zona donde ocurre la magia. Yo no sé, Lucas, si la llamaremos zona de confort, porque hay gente que está en la zona de confort siendo irreverente, pero también me gustaría que existiera una zona donde no hay control y donde ocurren cosas geniales como la conversación de la chocotera, que estaba por fuera de las lupas de la generación de ideas geniales y simplemente se generó por un choque de emociones que estaba ahí dispuesto. Jaime, y sabes algo, que no se nos vuelvan los conceptos, lugares comunes que nos inhiban la innovación justamente. A veces decimos la cultura, el liderazgo, o sea, nos vamos aprendiendo como unas palabras que las vamos repitiendo y cuando al final queremos… Están vacías de sentido. Claro, vacíos, por eso, incluso por eso cuando hablaba ahorita de inclusión, porque nos dimos a la tarea de decir, pero vení, ¿por qué repetimos eso como así? ¿Cuáles son los indicadores de diversidad e inclusión? Y uno, plop, ¿qué hay ahí? Y en última, lo que invitación es conéctese y piense que todos tenemos algo que aportar. Conéctese. Eso decía Franchoan, ¿te acuerdas? Ahorita estaba diciendo que ¿quién es la oficina de innovación de la empresa? Entonces los 10 gatos que están ahí somos todos, pero si no somos capaces de integrarlos dentro de una cultura en donde fluya una conversación y no esté reglada por unos valores autoimpuestos, sino que sean endógenos, propios de cada uno, eso podría pasar. Pero estamos súper prevenidos hasta para las colisiones y somos realmente accidentes esperando pasar. O sea, si somos accidentes esperando pasar, pues generemos accidentes, digamos desde el punto de vista, no desde José María, pues toda esta cosa, pero sí desde un punto de vista creativo, ¿sí? Creo que por ahí va. Está claro. El tema de innovación es un tema muy popular, muy atractivo, suena bonito, convoca a mucha gente. La contracara de la innovación es el riesgo. ¿Qué tanto la organización está dispuesta a apostar, a invertir? Y a veces invierte y las cosas no salen como se espera. Háblame del riesgo en ASEF. ¿Cuál es la filosofía o la postura que ustedes tienen frente a la toma de riesgos organizacionales? Bueno, ASEF ha sido innovadora a lo largo de su historia, pero estamos aprendiendo a ser innovadores otra vez, matando la innovación, porque la innovación, como decían ahorita, se va volviendo un concepto y entonces los innovadores son por allá pues los más tesos, los locos, entonces uno dice, no, venga, que innovación es para todos, y el primer riesgo que tomamos es pasar innovación a talento humano, y cuando pasamos eso nos decían como, bueno, pues hasta ahí llegó, pero listo. Cuando se empezó a volver una capacidad de la organización, de las personas, se le entregó a todo el mundo. Cuando hicimos Lean Jazz, que era bajar el Lean y esa metodología grandotota por allá, a que el operario fuera el que la entendiera y le explicara en sus palabras y empezó a funcionar, tomamos unos riesgos que valían un montón de plata esas metodologías, pero cuando se instalaron los que eran, pasaron. Hoy ya estamos en el otro mundo de los otros riesgos y es cómo invertir en innovación. Todavía nos cuesta, porque hicimos unas apuestas muy grandes en lo cierto, que eran unas plantas y se han invertido muchos millones de dólares. Hoy estamos aprendiendo
porque a veces es como botar la plata, es ese capital de riesgo que se pone, es como, bueno, el capital de riesgo, entonces vaya a la financiera y pase por todos los filtros y pase por no sé dónde, y ahí nos enredamos. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Listo, el capital de riesgo es para ensayar, para equivocarnos rápido, para tomar esas acciones que no se podría hacer en el mundo formal. Entonces, estamos aprendiendo, no nos las sabemos todas. Otro de esos procesos que pasaron acá, acelerarse, es servicio técnico. Si alguien tiene alguna cosa mala, por ahí nos avisa ahorita, que aquí estamos todos para que, sin mucho tomate, pero les arreglamos lo que haya que arreglar rapidito. Estamos acelerando esos proyectos. Entonces, cuando esas cosas pasan, ACEP da un pasito y da otro pasito y da otro pasito, tomando esos riesgos y saltando al vacío. Entonces, le estamos apostando al riesgo. El riesgo en Sura, una empresa que riesgo. nace desde ahí. ¿sí? Imagínate, para nosotros que somos gestores de tendencias y de riesgos, pues el riesgo y las tendencias son la constante. De hecho, son las que nos hacen avanzar y repensarnos todos los días. Y de una manera responsable, pues también como por el rol mismo que tenemos, también se disponen unos recursos pues, para arriesgar, aprender, tener esa posibilidad de irnos equivocando y respondiendo. Pero es indiscutiblemente el riesgo, que esté la condición del riesgo, la que nos hace avanzar y la que nos hace hacernos preguntas y poder responder de una manera diferente. Es la oportunidad para la innovación. Si no estuviera esa constante ahí, esa condición, quizás tampoco nos estaríamos haciendo preguntas ni repensándonos. Entonces, pues imagínate, nosotros al tener el riesgo desde lo mismo, desde lo que hacemos, desde nuestra misión misma, ¿cómo no vamos a tenerlo como un generador de oportunidades permanentes? Está muy claro. Andrés, la mayor limitación que ustedes ven en estas iniciativas que están tratando de emerger para poder tomar riesgo es su debilidad de capital, su debilidad o hay algún otro tipo de limitación que reduzca su propensión a la toma de riesgo. Estamos hablando de los que acompañamos, Sí, correcto. las personas que acompañan. Nosotros también acompañamos emprendedores, instituciones, empresas grandes y medianas, y yo creo que el tema del riesgo es un tema cotidiano porque es una conversación que está en el subtexto todo el tiempo con emprendedores e innovadores de cualquier escala. Sobre todo porque el riesgo sigue siendo una actitud casi que inconsciente o esa aversión al riesgo dentro de cualquier conversación, porque sin querer queriendo, creo que de cualquier programación y de cualquier conversación en los hogares colombianos siempre hay una propensión cultural como que a evitar que eso suceda desde las etapas más importantes y primigenias de la educación de los niños. Ahorita les hablo del exploratorio que tenemos con el Parque Explora acá para que vayamos a cometer errores allá. No en vano le decimos a los emprendedores, qué bueno déjame acompañarte a fracasar rápido y barato. Qué bueno y qué importante sería que fracasaras rápido y barato con nosotros. Qué bueno, importante sería, además voy a corregir porque Fran ahorita lo dijo, que diferenciáramos error de fracaso. Qué bueno que cometiéramos errores juntos y los capitalizáramos yo me imagino a don José María tratando de buscar la cantidad de formas posibles para que algo fallara y le fallara a él y no le fallara al usuario final. Por eso Lucas se toma la seguridad de decir quién tiene algo malo acá, levante la mano, porque finalmente ahí está su garantía y su propuesta de valor, es que las cosas realmente lleguen a donde tengan que llegar, porque el riesgo debe ser precisamente controlado, debe ser medido, debe haber algo que esté allí. Pero como es un valor cultural, yo te diría, lo veo todo el tiempo y lo vemos en todas partes, porque hay un miedo popular. Yo creería que eso del miedo y el riesgo van de la mano. Y si hay un riesgo y un miedo que es cultural y que es de una conversación cotidiana, pues es mucho más fácil que se permee a los negocios, a las conversaciones cotidianas, a las familias, no solamente a los emprendedores. Por eso cuando yo te tomo la palabra cuando dices, estamos repitiendo como loros conceptos que se cayeron de valor hace rato, se cayeron por su propio peso. Uno de ellos es riesgo y otro de ellos es miedo. No, queremos superar los miedos empresariales en nuestra organización. Nos encanta asumir riesgos para poder crecer todos los días, pero eso ¿cómo se materializa realmente? Si es algo exógeno o algo intrínseco. Y termino diciendo esto, creo que hay una cosa que me quedó de este señor Taleb cuando decía qué bueno ser antifrágiles,
Pensemos en un boxeador, decía. Boxeador parece que aparentemente está muy robusto y puede ser bastante fuerte, pero si sentimental y mentalmente es débil, entonces ¿cómo es su performance? ¿Cómo es su desarrollo? Qué bueno que pensáramos así también como organizaciones. O sea, pueden parecer muy fuertes, pero si el interior están débiles respecto a temas como el miedo al fracaso o frente al riesgo, creo que no vale nada parecer y no ser. Al revés, qué bueno que si nos viéramos como somos. Y eso lo hemos hablado contigo, Jaime, en las diversas conversaciones. Uno debería verse como organización, pues como se siente. Y si ese sentimiento es un sentimiento antifrágil, que quiere aprender todo el tiempo, pues debería ser algo, un valor institucional, no debería ser un concepto que repitamos todo el tiempo. Gracias, Andrés. ¿Puedes compartir acá, Lucas, alguna vivencia, algún hecho reciente que te haya mostrado en esto de instalar acá una cultura innovadora? Vamos por buen camino, esta es una buena señal, así sea pequeña, pero que te diga, esto muestra que hemos avanzado. Pues este año es una super señal porque en una economía que se contrajo el año pasado, que sacamos agua del barco todo el año y que decíamos, pues, pucha, ¿por dónde hacer las cosas? Y nos arriesgamos, como decías ahorita en lo de los riesgos, a armar unos equipos distintos, a sentar a las personas a que cada uno desde lo que sabía aportara, cogieran los proyectos que por allá se ve la estrategia lejana casi siempre y la trajéramos y la aterrizáramos a todo el mundo, y todo el mundo somos todos y vamos a pedalear juntos, y esos equipos empiezan a tomar decisiones, empiezan a tomar riesgos, empiezan a avanzar y los resultados de igual manera empiezan a caminar, las conversaciones de los equipos empiezan a caminar, eso empieza a tomar un rumbo muy distinto a la organización, y esa para mí es la verdadera innovación. No solo las herramientas de Design Thinking, Scrum, eso hay que usarlo en el día a día, pero más poderoso es lo que está pasando cuando los resultados además se ven conectados con ese desempeño de la organización de cara a pequeñas acciones que estamos empujando. ¿Qué podrías contar, Luz Marina? Que nos hemos equivocado, que hemos aprendido, que hemos tenido que decir, por aquí no es. Yo creo que ese es el mejor síntoma de que estamos avanzando en esa ruta, pero como anécdota me parece valioso contarles que hace más de 15, tal vez 20 años, la compañía se dio a la tarea de desarrollar un nuevo mercado, lo que llamamos mercado emergente, o que digamos que ha estado tradicionalmente desatendido o subatendido por la industria aseguradora, que son poblaciones de bajos ingresos. Y la compañía se dijo a sí misma, venga, vámonos a sectores, a barrios de determinadas ciudades a empezar a estar. La respuesta, digamos, en ese momento fue, ¿cómo está de malsura que tiene que venir a los barrios a vender? Si ese aprendizaje nos enseñó, digamos que esa experiencia, esa vivencia nos enseñó, venga, ¿cómo estamos haciendo esto? ¿Por dónde estamos abordando estas comunidades? ¿Qué entendimiento estamos teniendo de los territorios? ¿Será que es que estamos pensando y diseñando desde la empresa, desde la sede principal, y nunca nos habíamos conectado con otras formas de ver el mundo que no estábamos, no entendíamos, no estábamos conectados allí? Y hoy podemos decir, 2 décadas después, tal vez, yo no me acuerdo bien el número, pues si son 20, 25, pero digamos que 2 décadas después, tener un canal que se llama Corresponsales, que hace del seguro, que pueda dar acceso y cobertura desde cualquier lugar, desde una tienda, desde cualquier barrio, y que incluso hizo una transformación de la regulación para poder accederse. Si tal vez no nos hubiese pasado eso, hubiésemos declinado y no hubiésemos apalancado ese aprendizaje como un peldaño para poder avanzar en llegar a este segmento, pues quizás no habríamos dicho, uy, sí lo logramos. Hoy decimos lo logramos, pero fue indiscutiblemente ese aprendizaje que tuvimos lo que nos mostró que teníamos que explorar nuevas rutas y nuevos caminos. Entonces, tal vez ese es el mejor síntoma, que nos hemos permitido aprender y nos hemos equivocado, lo que llaman fracaso, error. No importa la palabra que usemos, pero que nos hemos permitido es aprender de aquello que no fue la respuesta correcta en su momento. Muchas gracias. Andrés, ¿ustedes están contentos con lo que están viendo en términos de inserción de una capacidad innovadora en el país, o sienten que
la velocidad todavía es mucho menor de la que deberíamos tener? Yo creo que desde Impulsa Colombia, creo que estamos contentos. Yo creo que hay una sensación de retarnos todo el tiempo con lo que falta, pero existe un ambiente de estar contentos porque vemos que lo que pasaba hace 5 años es un síntoma y sigue pasando, pero atenuadamente, seguimos creciendo. O sea, cada vez crecen más los emprendedores en Colombia. En 5 años se formaron muchísimas empresas, muchísima gente se atrevió a superar cosas. Y yo creo que en términos de innovación también, cuando vemos empresas como las que tenemos acá y como las que representan todos los que están acá sentados en esta sala, innovando, nosotros sonreímos desde allá porque eso es el triunfo de todos y todos somos todos. O sea, cuando ASEB innova, cuando aparece este aparato aquí en escena, nosotros decimos, hombre, es un trabajo de todo el ecosistema, no me estoy llevando el crédito de nada, pero finalmente eso es lo que pasa cuando todos estamos en contacto. Y yo creo que sí, la innovación también es un estado emocional, insisto, parezco una lora, pero finalmente es así. Si esto es un ambiente de nación, creo que está pasando en Colombia, no le había pasado hace 5 años ni hace 10 años, igual lo que viene por pasar, lo que falta por pasar. Creo que es una oportunidad. Venías hablando con ellos de esas oportunidades que se han venido presentando y yo creo que nosotros, te voy a decir con toda la confianza del mundo entre nosotros 4, y es increíble ejecutar políticas públicas de innovación desde entidades públicas que están hechas a la medida de lo público. No sé si eso se entiende, y es como con el pensamiento de la licitación y luego la contratación, y 7 meses tiene usted el proyecto andando, cuando uno necesita es rápido despliegue, aprender, pivote, que es lo que hablamos todo el tiempo con ustedes en las organizaciones. Y no poderlo hacer nosotros también nos limita un poco, entonces lo contento se va limitando un poco a lo operativo, y el día a día es muy complicado. Luz Marina, yo te tengo que decir, para uno ejecutar a veces algo en lo público, y no es un secreto para nadie, tenemos que pasar por muchísimas cosas, y eso también garantiza la transparencia, pero a la vez también limita el alcance de las políticas públicas. Pero al igual, eso hace parte de la fórmula, y seguimos mejorando procesos. Yo creo que hoy tenemos procesos mucho más rápidos, que nos permite ser mucho más felices haciendo lo que hacemos, si se vale, y es una emoción que nosotros compartimos en todo el país. Y que te puedo decir hoy Colombia es un país muchísimo más innovador que antes, claro que sí, y estamos contentos con eso, sí, pero falta mucho por hacer. Yo creo que los retos son todos los días y cotidianos. Adelante, más problemas, más capacidad de innovación, más hambre, pues más determinación para poder solucionar retos. Gracias, Andrés. Normalmente, o en el imaginario popular, se siente que si se tiene espíritu emprendedor, se tiene su propia empresa, y que si no se tiene, entonces se es empleado de alguna compañía. Eso ha cambiado mucho, pues es algo que está ya muy fuertemente revaluado. ¿Qué tanto espíritu emprendedor encuentran ustedes dentro de la empresa? Personas muy propositivas que están permanentemente cuestionando o planteando posibilidades de hacer cosas distintas. Ahí, Jaime, arranco también otra vez con don José, que nos marca como este camino, porque toda esa sabiduría la hemos ido cogiendo pues y aprovechándola. Entonces, primera vez que me siento yo con él, uno con una libretica, llega a preguntarle cosas, le echo uno el cuento y le dice: mi hijo, la única recomendación, trabaje como si esto fuera suyo, para que cuando tenga alguna cosa ya sepa cómo es. Cuando uno parte de ese hecho es, si esta empresa es mía, yo arranco a hacer cosas. Entonces, ASEB es una empresa de muchas empresas, tiene servicio técnico, tiene un mundo comercial, tiene unas plantas, tiene personas que viven en la China, y cada uno funciona como un emprendimiento, cada uno se va creciendo, pero también tiene que liderarse como si fuera mi propio negocio. Entonces salen cosas como la chocotera, pero don José también tiene su centro de prototipos, donde está compitiendo con el centro de prototipos de adentro, donde el talento humano de una zona está compitiendo. Entonces todos estamos en una competencia positiva al interior, donde están pasando cosas y el ecosistema se está moviendo. Entonces, tanto al interior como cuando nos juntamos con Impulsa, con Ruta N, vienen personas de afuera,
Hoy por aquí vi a Sergio de Netux, que estamos haciendo cosas aprendiendo con otros, con la humildad de decir no sabemos, porque a veces cuando uno es el líder de mercado, y seguramente con Sura, que son pues súper fuertes, Impulso, todos los que estamos ahí, no se puede uno descuidar porque tenemos que vivir esto como si fuera un emprendimiento, porque todos los días hay alguien que nos está atacando. Entonces, eso es lo que nos da la energía para seguir, para crear, para innovar, para repensarnos, para porrearnos, para rasparnos, caernos de la bicicleta, volvernos a parar y seguir pedaleando como si fuéramos chiquitos. Luz Marina, espíritu emprendedor en Sura, ¿qué tanto hay? Creo que hay hambre, como dice Lucas. Sí, yo creo que eso también ha sido una intención como de motivarla y de desarrollarla. Convivimos como con todo, ¿cierto? Pero creo que en la medida en que la compañía ha ido avanzando y cualificando una dinámica por gestión de proyectos, se ha motivado a que los equipos, las personas vayan haciendo propuestas para responder, y eso hace que cada proyecto se va volviendo como un intraemprendimiento y una forma de responder y hacer crecer la compañía y de transformarnos. Además, es deseado también desde el modelo de competencias, cómo somos desde el proceso de selección, desde los planes de desarrollo que tenemos en las personas, que esa capacidad de gestionar la incertidumbre, de conectarse con el entorno, de proponer, de atreverse, de retar, sea parte del colectivo. Creo que también va estimulando ese espíritu emprendedor. Obviamente estamos en transiciones, habrá quienes sí, habrá quienes no, y se necesita de todo un poco, quienes emprendan y quienes ayuden a materializar esos emprendimientos también, pero estamos, digamos que habilitando una gestión que sí posibilite que más allá de la ideación, esa gestión por proyectos sí nos habilite entre emprendimientos. Muchas gracias. Permíteme, hago una pregunta que no puedo evitar, la verdad. Acá tenemos 3 paisas en esta tarima, 3 y medio, digamos, 3 y medio. ¿Qué hace que Antioquia tenga un espíritu emprendedor tan llamativo? Antioquia ha sido semilla de desarrollos muy importantes. Hay multilatinas que varias de ellas están, pues tienen su casa matriz acá. De hecho, Sura es una de ellas. Hay algo en lo que podemos llamar el talante antioqueño que favorece ese espíritu emprendedor. Dale, Andrés, yo arranco por ti. Porque, a mí siempre me toman las preguntas nuevas. Tú eres el menos contaminado, dale. Eso vi. Yo soy muy crítico también de eso. O sea, yo creo que todo lo que nos hace, esta es la misma sustancia que tenemos todos los que estamos acá, y hay algo en la cultura acá que es muy poderosa, que nos lleva siempre hacia adelante. Y además hay un sinónimo muy teso, porque la gente cree que adelante es lo que está hacia allá, hacia arriba, o sea, hacia lo que evoluciona, y no necesariamente pues es así técnicamente hablando, pero bueno, después me doy esa pelea. Pero yo creo que aquí existe algo, Jaime, que tú y yo sabemos y hemos visto en todo el país, y creo que ustedes lo han visto cuando van a las demás regiones, y es cómo lo han hecho, qué tienen allá, qué le echan al agua, cómo se dispone la cultura. Yo creo que es una cultura fuerte, pero es una cultura que todo el tiempo está evolucionando, es una cultura inconforme. Yo creo que aquí todo el tiempo estamos planteándonos preguntas sobre cómo mejorar cierto aspecto, cómo volverlo más robusto, más poderoso, más antifrágil, en otras palabras. Y si eso crece, ¿cómo crece para darnos más beneficio a todos? Que es lo segundo que quiero resaltar. O sea, aquí yo creo que tenemos una gran cultura del compartir, y que ese compartir se haga porque se comparte lo que es bueno. Yo creo que hay cosas muy pocas que no se comparten, que no sean buenas, y aquí somos buenos para compartir eso. Ahora nos falta compartir con los demás. Yo creo que aquí tenemos que plantearnos preguntas, como decía Fran ahorita, creo que se llama Fran, bueno, y es qué bueno que seamos capaces de plantearnos preguntas, y tú también lo habías planteado, que podamos también llevarle a las demás regiones del país. O sea, yo sigo hablando de Amazonas, y ahora estuvimos en Quibdó y en Chocó. Qué bueno podernos compartir esas preguntas, a ver cómo juntos podemos contagiarnos de esta energía poderosa que es esta cultura, y que esa energía poderosa, que es también emocional, insisto, la podamos, qué sé yo, vivir con otras regiones. Y eso es lo que quisiera resaltar. Ahí es donde está la fuerte poderosa de esto.
y es que podamos ser capaces de compartirlo, porque ya lo hemos demostrado, se puede hacer. ¿Cómo hacemos para llevarlo más allá? Es la siguiente pregunta. Gracias, Andrés. Permíteme, le doy paso primero a Luz Marina en este tema que toca a la región. ¿Hay algo acá que hace una diferencia? ¿Qué crees? Pues yo aunque tenga un acento paisa, tengo una costeña en el corazón porque me crié allá. Entonces, quizás me cuesta creer que solo sea de Antioquia, creo que son múltiples expresiones de emprendimiento y de innovación. Seguramente desde la institucionalidad y de la forma de conectarnos hemos avanzado indiscutiblemente y lo que siento acá es que sí hay disposición y voluntad permanente de una región por trabajar articulada, por incidir en la política pública, por transformar, por ser parte, por seguir avanzando y hacerse, digamos, cuestionamientos superiores. No creo que sea un asunto solo de antioqueños o de los que hablamos paisa, pues. Creo que ha favorecido eso, permitirnos ser parte y trabajar unidos. Creo que esa es una condición para que estos procesos y que estemos aquí sentados con tantas personas hablando de emprendimiento pueda pasar en esta ciudad y que en esta ciudad hayan pasado cosas, porque todos nos hemos sentido parte. Pero creo que en las otras regiones también pasan cosas interesantes y que a veces no nos las permitimos ver o no permitimos conectarnos con esas cosas que están pasando allí. Entonces yo sí quisiera, también me sumo a la pregunta, ¿y cómo hacemos entonces para que este espíritu sea nacional y no territorial? Y que a veces no sea un orgullo que nos pueda limitar la construcción De muchas más multicultural y con unas respuestas que yo creo que nos asombrarían. Cuando tú te caminas el país y dices, wow, y uno cómo no había visto esto, porque cuando tú vas a Santander y dices, pero mira, en este contexto, en territorios donde llueve poco, ¿y cómo han logrado que vuelva, que haya árboles frondosos? Cuando te empiezas a encontrarte de eso, dices, wow, aquí están pasando cosas, pero yo creo que también tenemos ese reto como antioqueños, pero más que como antioqueños, como colombianos, de conectarnos como país, y así encontraremos múltiples respuestas. Muchas gracias. ¿Tu perspectiva, Lucas? Bueno, pues en este momento que estamos como tan divididos y eso nos tiran varilla por todos lados cada que sale cualquiera a hablar por ahí, entonces digamos desde el lado amable y positivo de la respuesta, salir de aquí en una mula por esa montaña para arriba, sin un sueño, sin esa gana, sin creer que allá hay alguna otra cosa, no tendríamos ese emprendedor. Nosotros sacamos neveras de Copacabana y cuando vos salís desde Copacabana por esas carreteras que son unas trochas para exportar, cuando sale más caro llevar de aquí una nevera a Buenaventura que de la China aquí, dice uno, tenemos que estar con un poquito de locura también y esa locura es la que nos da el emprendimiento. Ese sueño y esa visión de que algo distinto y algo mejor hay, siempre nos va a dar esa fuerza para transformar. Y yo creo que todos los que están aquí hoy, los emprendedores, los que creen en la innovación, eso es lo que tenemos, ese poquito de ADN, de esa locura, pero de ese sueño de creer que con esto podemos cambiar un poquito la situación nuestra, de nuestra familia, de la empresa y del mundo. Gracias. Ya para cerrar, porque el tiempo ya premia, una última pregunta que también siento necesaria. Una cultura innovadora, una de sus características es su facilidad de manejar diferentes opiniones, de manejar el debate, de enriquecerse en el debate. Hoy en Colombia estamos viendo signos muy inquietantes de nuestra capacidad de debatir de manera respetuosa, debatir con altura. Tenemos, yo creo que, una crisis a ese respecto. ¿Qué están haciendo ustedes en sus organizaciones para atemperar los espíritus y restablecer unas bases de diálogo distintas? Quisiera escucharte. Mira, recientemente, en un espacio donde estábamos varios líderes, se lanza la siguiente pregunta. ¿A quién le gusta el conflicto?
Y yo quisiera lanzarla acá. ¿A quién le gusta el conflicto? Levanten las manos, ¿a quién le gusta el conflicto? Lo mismo pasó en ese escenario de líderes. 2 personas alzamos la mano, porque tenemos asociado el conflicto como a la violencia, si no estás conmigo, estás contra mí. Y creo que justamente necesitamos provocar, y el poder de las conversaciones y el poder de preguntarnos cosas diferentes y ser irreverentes hace que tengamos conflictos constructivos. Sin disenso no hay consenso, y sin disenso no vamos a alcanzar la innovación y no vamos a alcanzar a encontrar nuevas respuestas. Nosotros lo estamos haciendo de una manera deliberada. Por contarte una experiencia que estamos teniendo en este momento, todos los líderes y diferentes pues como áreas de la compañía estamos pasando por talleres de improvisación, porque nos tenemos que aprender a sentir vulnerables, tenemos que aprender a entender que todo nos tiene que pasar por este cuerpo, que es que todo pasa en mí, y si yo no me conecto y yo no soy quien tiene la capacidad de argumentar y contraargumentar, porque es que para el debate se necesita argumentación, y para argumentar se necesita leer, estudiar, conocer, conectarme, y necesita un conocimiento de mí mismo. Y ahí es donde un modelo de competencias y la selección de un talento humano que sea capaz de permitirse eso y que tenga la capacidad de escuchar. Cuando me conozco, escucho, y cuando escucho me conecto con el otro y soy capaz de entender que el debate es sobre un tema para construir y no contra ti. Y ahí es donde siento que como sociedad tenemos que volver incluso desde lo simple y lo filosófico a la argumentación, a la pregunta como base de cualquier, y construir la solución de conflictos, pero de conflictos no visto como hemos estado acostumbrados en este país y en muchos países, lamentablemente, sino un conflicto que construya, que inspire, que transforme. Y en Sura lo estamos haciendo, nos estamos atreviendo a esa irreverencia, a construir debates, a generar debates y a conversar de una manera distinta, así no estemos de acuerdo, pero podemos llegar a consensos. Muchas gracias, Luz Marina. En tu caso, ¿qué ves en ASEP? Bueno, para arrancar con eso, digamos, hay que generar una plataforma coherente de la organización, porque muchas veces todas esas discusiones, todos esos debates se dan porque no hay transparencia, por, digamos, la corrupción que hoy estamos viendo, y cuando uno ve los ejemplos de esos debates, de peleas, son, pues uno sabe que ninguno de los dos tiene ni la razón ni nada, y eso es lo que estamos haciendo: transparencia, coherencia, espacios de comunicación, generar one-on-one, ese feedback que ya más que feedback es feed forward, porque es hacia adelante, porque cómo construimos, porque estar mirando por el retrovisor es muy difícil. Entonces, si eso se da en la cultura, tenemos más conversaciones, y lo veíamos cuando hacemos todas estas encuestas, no tenemos espacios formales de conversación. Listo, generemos esos espacios. Ahí pasan cosas cuando yo te conozco a vos. Porque si yo sé quién es la otra persona, si yo empiezo a hablar con vos desde otro lado, no cumpliste, no con la meta, la no de qué es, venga, usted quién es, sus hijos, su familia, los debates van a ser más profundos, vamos a tener una conexión con las personas que van a generar un diálogo y una construcción que la hacemos desde lo que hacemos con el sindicato, lo que hacemos con las familias, con los promotores, con los gerentes, con todos. Y esa conversación, cuando es transparente otra vez, coherente con las acciones que estamos haciendo, el debate construye, hay disenso, llegamos a consensos, y todo eso va a generar un mejor clima, una mejor empresa para trabajar, y eso es lo que está pasando hoy en ASEP. Gracias, Lucas. Tu perspectiva, Andrés, ¿qué quisieras comentar sobre esto? Gracias. Finalmente, desde Impulsa estamos haciendo algo que dijiste que me toca profundamente, y es: somos los protagonistas de este cambio. Cuando uno va a las regiones están esperando a que alguien diga algo y que suceda algo, pero cuando al final del camino son ellos mismos los protagonistas del cambio, de la transformación, generan cosas increíbles. Entonces, te puedo decir, Luz Marina, que eso está pasando en muchas partes. Yo no te puedo decir la felicidad que me da trabajar aquí. ¿Sabes por qué? Porque he podido ir a Inírida y ver a la gente descubrir con nosotros, porque eso nos pasa a todos, que esto es
de todos, que esto no es de vienen a mejorarme mi calidad de vida, no, somos todos los protagonistas de eso. Y Lucas, totalmente de acuerdo con eso, esa conversación tiene que estar permanentemente en las culturas de todas las organizaciones con las que estamos haciendo, es una conversación que se da desde lo público hasta lo privado. Cuando hablamos de Shark Tank, Jaime, hablamos de lo que está sucediendo en Shark Tank Colombia, que nadie defiende a los emprendedores, pues es una conversación que hay que tener. Si alguien viene a quitarte el 80% de tu empresa por 10 millones de pesos, entonces ¿cuál es la conversación que hay que tener para que eso deje de suceder? ¿Qué es lo que tenemos que fortalecer en nuestra cultura? Y no me extiendo más diciendo lo siguiente, experimentando, aquí experimentamos todo el tiempo, estamos pivoteando todo el tiempo, estamos resignificando cosas como el conflicto, estamos resignificando cosas como la paz, porque la paz es imperfecta y esas zonas de conflicto necesitan trabajo de todas las instituciones públicas. Y ¿sabes qué es lo más teso de todo esto de la cultura para ir dándole fin desde Impulsa como lo vemos nosotros? Y es que estamos trabajando juntos y esa articulación que vemos acá, que es un valor muy antioqueño, muy nuestro, ya está cosechando frutos en el Valle. Nunca había visto gente tan articulada como lo que está pasando con la red de emprendimiento del Valle del Cauca. Está pasando en los Llanos Orientales, en Santander viene pasando hace 2 décadas. Entonces, también esa conversación tiene que darse y verse en los escenarios públicos. Así que la próxima vez conversemos con gente de Santander que está haciendo cosas increíbles y con gente de los Llanos y el Valle. Hicimos Héroes Fest este año en el Valle del Cauca. Tímidos, esperábamos 3.000 personas, llegaron 7.000 de todo el país, pensando que la transformación son hechos. Así que estamos haciendo, recuperando el valor, resignificando de lo que significa ser uno, el protagonista del cambio que quiere ver en el mundo. Y eso es lo que queremos hacer. Una cosita, Jaime, y es perderle también el miedo al conflicto, porque lo que vos decías, nadie quiere conflictos, pero cuando le perdemos el miedo y aprovechamos la crisis, lo que sale de ahí es maravilloso. Entonces, no desaprovechemos el conflicto ni las crisis, porque de ahí es donde salen las mejores ideas también. Muchísimas gracias, yo creo que ha sido inmensamente grato, enriquecedor este espacio con ustedes. Gracias Luz Marina, gracias Lucas, gracias Andrés, espero que lo hayan disfrutado como lo he disfrutado yo. Muchas gracias. Agradecemos a Lucas Yepes, a Luz Marina Velázquez, a Andrés Felipe Raigosa y a Jaime Urquijo por este panel llamado Construyendo una cultura de innovación. Vamos a hacer un nuevo receso, la Alcaldía de Medellín los invita a tomar un refrigerio y a conectarse con los demás asistentes.